Seguimos aquí, mis amigos. En este momento vamos a tener una interesante conversación con el ingeniero Ignacio Ditren a propósito de todo este tema que se está debatiendo con la llamada regla de oro, pacto por la gobernabilidad municipal y todo lo que envuelve este proceso de la municipalidad que está en el debate público en este momento. Gracias, ingeniero. Bienvenido a su programa. Muchas gracias. Esto que tiene varios nombres, regla de oro, pacto por la gobernabilidad municipal, ya traducido, ya aplatanado, ¿qué es eso? Es decir, ¿cómo nosotros le explicamos a la ciudadanía en qué consiste eso? La segunda forma en que lo dijiste lo correcto. Pacto por la gobernabilidad municipal. Pacto por la gobernabilidad municipal. Lo que pasa es que de alguna manera Peña Gómez en su momento le llamó regla de oro. Y como es más fácil, pues le dicen así. Pero lo que se trata no es una cuestión de componentes. Algunos, incluso conozco algunos regidores, algunos que van a salir ahora, otros que continuarán, no han estado muy de acuerdo con que nos pongamos, nos intentamos en el camino. Y no han entendido a profundidad el asunto. Y lo que así piensan es que no son políticos o tienen muy poco criterio político. Tú sabes que las naciones tienen diferentes niveles de gobierno. Hay naciones como España que tienen el reinado español, la monarquía, ¿no? La monarquía, la presidencia, el Congreso, el parlamentario, correcto. Pero tú tienes las autoridades autonómicas, regiones autonómicas, autónomas, tienes los ayuntamientos. O sea, como verás, tienen diferentes niveles de gobierno. En Estados Unidos tú tienes el gobierno federal, tú tienes el gobierno estatal. Pero nosotros estamos en vivo, nosotros podemos hacer una pausa aquí sin problema. Cherito, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay una pausa. Nos podemos quedar tranquilos ahí. Es una pausa, no te preocupes, estamos en vivo, eso pasa en los programas en vivo. ¿Qué resolver? Continuamos aquí, mis amigos. Como es propio de los programas en vivo, tuvimos una pequeña interrupción, pero obviamente continuamos. Nos quedamos, ingeniero, en el tema de el marco que envuelve todo lo que es el pacto por la gobernabilidad municipal y hasta qué punto eso pudiera proyectar lo que son los beneficios que pudiera traer a la municipalidad este tipo de acuerdos entre los partidos políticos que llevan un poquito de tranquilidad según la perspectiva de algunos. Bueno, entonces te explicaba que hay naciones que tienen diferentes niveles de gobierno. Te explicaba España, Estados Unidos, tú tienes el gobierno federal, tú tienes los gobiernos estatales, que incluso tienen hasta congreso propio. Hay un congreso federal, sí, un congreso estatal. Y están los gobiernos locales, municipalidades, intendentes, como se le quiera llamar. Entonces, en República Dominicana tenemos solo dos niveles de gobierno, el gobierno central y el gobierno local. Los gobiernos locales no son más que los ayuntamientos, el presidente de la República y los alcaldes. Entonces, lo que hemos tratado es de tratar de fortalecer lo más que se pueda a los municipios, los gobiernos locales, para que cada vez más haya una mayor participación de los gobiernos locales en la administración del Estado, porque República Dominicana ha sido un país desde su independencia en 1844, con gobiernos muy inestables durante todo el tiempo. Cuando nos independizamos en el 44, tuvimos gobiernos cortos, gobierno de un año, gobierno de 3 meses, gobierno de 2 meses. Llegamos a la anexión a España. Muchas conspiraciones. La anexión a España, la restauración. Después de eso pasamos casi por un periodo de España boba. De España boba, que no teníamos rumbo. Nos metimos a finales del siglo XIX en la dictadura de Lilis, hasta avanzado el siglo XX. En el siglo XX. Después tuvimos la intervención norteamericana de 8 años, después tuvimos un periodo de 6 años de semidemocracia, en el 30 llegó Trujillo y en el 61 matan a Trujillo. Entonces, todo ese periodo, los gobiernos locales han jugado un papel poco importante. De hecho, en la época de Trujillo eran designados, nombrados. Luego viene el periodo
de la muerte de Trujillo hasta el 66, que tuvimos el gobierno de Juan Bosch, que apenas duró 7 meses. Entonces, en el 66 es que llega un gobierno democrático, pero centralizado. En el 66, ¿verdad? 66. Ok. 1966. El gobierno de Joaquín Balaguer. De Joaquín Balaguer, pero democrático, pero centralizado, Sí. con gran centralización. Y los alcaldes eran también Un eran elemento. electos, pero duraban 2 años, no recibían casi dinero. No había un marco jurídico que pudiera... Había un marco jurídico. Sí, pero no era lo porque suficientemente fuerte no para... era fuerte, 34, la ley 34-55, pero no se, 34-56, no se aplicaba con la que rigurosidad. fue aprobado en el 52, En el 52, la época claro, de sí. Trujillo. O sea, el marco legal estaba ahí, pero eran No, gobiernos no, centralizados. sí, sí. Y esa fue la tradición. Es en el año 97. Bueno, después tenemos que Peña Gómez en el 82 fue alcalde. Se entendía que podía ser una gran alcaldía y que iba a recibir muchos recursos, pero tenía limitaciones económicas. Pudo ayudarse un poco por las ayudas internacionales que tuvo, porque él era un gran dirigente de la Internacional Socialista. Y posteriormente a eso seguimos teniendo alcaldes, pero ya no con la contundencia. Vino Fello, vino Corporán, en fin. Lo importante es que no es sino, fíjate que hasta esa época casi ningún alcalde se reelegía o podía reelegirse. Era impensable. Corporán intentó en el 94 reelegirse y perdió. Volvió Fello, que había estado en el 86. A pesar de haber sido catalogado como un síndico dentro del marco que había logrado algunos avances corporales. Sí, pero la cantidad de recursos que recibía no era No tanto. era, no, sí, Pero lo no. que hacía era que se quemaba. Es en el 97, cuando se aprueba una ley que permite que los ayuntamientos participen del 4% de los ingresos de impuestos internos, Y comienza y aumenta en tiempo de Leonel Fernández lo que reciben los ayuntamientos. Así seguimos hasta que en el 2003 se aprueba la ley 16603, que le da mayor fortaleza y aprueba que en ese año, a partir del 2004, iban a recibir un 8% del presupuesto nacional del y un presupuesto. 10% en el 2005. Aunque no se está aplicando, pero No, ha sido... esa ley está ahí. Sí, Con todos los inconvenientes, todos los problemas que hay, pero esa ley está ahí. sí. El caso es que a partir de ese momento que los ayuntamientos comienzan a fortalecerse, a tener una gran importancia. De hecho, en el 2004 los ayuntamientos recibieron un poquito más de 5.000 millones de pesos. Y en el 2005, ¿sabe cuánto recibieron? Más de 10.000 millones de pesos. Duplicamos lo que recibían. Y desde ahí hasta el 12 llegaron a casi 15.000 millones de pesos. Entonces ya son gobiernos que hacen que haya más atractivo, al extremo que antes se daba, que las personas aspiraban a regidores, aspiraban a alcalde, y de alcalde se iban, aspiraban a diputados. A diputados, senadores y demás. Ahora tenemos lo contrario. Ahora se pasa Ahora de los diputados, quieren ser alcaldes. Quieren ser alcaldes. Y al extremo de que ya tendremos en agosto el primer presidente de la Cámara de Diputados. Sí, que va a ser alcalde, ¿no? Y bueno, alrededor de había pasado con Pacheco, que Pacheco fue presidente de la Cámara de Diputados y aspiró aspiró alcalde de la capital. No, y por ejemplo, ahora mismo tenemos en el Gran Santo Domingo, por ejemplo, tenemos el alcalde de Santo Domingo Norte, diputado. De Santo Domingo Este, diputado. El de Santiago, el de San Cristóbal, el de Santiago. El de Santiago. Y así tenemos y el de Boca Chica fue diputado también. El de Boca Chica fue diputado. Entonces, estamos hablando de que ya hay la municipalidad está cogiendo otros ribetes. Entonces, tenemos que cuidarla, porque estamos en agosto. Cualquier problema que haya interno en la elección de los bufetes directivos crea un ruido, creo que dicen, y a esa gente le van a dar más cuarto, porque el presupuesto se somete en septiembre. Sí. Se somete en septiembre y tiene mucho ruido, entonces no, a esa gente no le van a dar dinero, ¿para qué? ¿Qué sé cuánto? Entonces, lo que hemos tratado con el famoso pacto por la gobernabilidad es lograr que un alcalde pueda hacer una gestión adecuada, que no tenga un presidente de sala con una mayoría mecánica que le imponga, por ejemplo, el contralor, que a la hora de establecer los cheques, no lo retenga o que le cause algún
algún retraso. Pero en la ejecución precisamente, de por su ejemplo, presupuesto. a propósito del marco jurídico que tenía la municipalidad, que era la ley 3455, que otorgaba a los presidentes algunas atribuciones con relación a avisar, a autorizar algunos pagos que incurrían los alcaldes en función de que no tuvieran presupuestado. La ley 176 le elimina todo ese tipo de atribuciones y la coloca a una figura de recién creación que se llama el Contralor Municipal. Entonces, frente a ese cambio en la ley, no deja de tener importancia la figura del presidente como un ente de obstaculización de procesos financieros o de procesos de ejecución en los ayuntamientos. No asume ya el presidente una función más normativa que administrativa. No, lo que pasa es que para llegar a ser presidente tiene que tener una mayoría en la sala. Y lo que ocurre normalmente es que después que conforman esa mayoría, eso sigue durante todo el año y a veces durante toda la gestión. Entonces entorpecen la gestión. O sea, no es que no hagan sus funciones, no es que se hagan de la vista gorda, no es que permitan violar la ley, porque en definitiva el alcalde que viola la ley está expuesto a caer preso, porque está violando leyes que si son penales puede caer hasta preso. Entonces no se trata de eso, es que haya una relación armónica que contribuya al desarrollo del municipio o del distrito municipal en el caso de los directores. Es que podamos vender a los gobiernos locales como verdaderos gobiernos que contribuyen al desarrollo de la gestión y que la comunidad reciba eso. Entonces es ahí que nos hemos enfocado en tratar de lograr un entendimiento. Es a raíz de los 3 muertos de Piedra Blanca que hemos tratado, que se aprueba la ley 17607 y que tratamos de establecer otro marco legal que nos permita una mayor convivencia. De todas formas, no vamos a hacer un yun en eso. Lo malo es el tono del discurso, porque si todavía fueran el 16 de lo más calmado, someten una plancha y ganan, no hay problema. Porque en definitiva la democracia es eso. Pero el alcalde de Santo Domingo Este dice que si no se cumple la regla habrá un baño de sangre. Y No, entonces... yo pienso que fue un exceso. Pienso que es un exceso y yo tengo pendiente hablar con él porque él tiene que entender que un ayuntamiento es un gobierno compartido, tiene dos órganos. Uno administrativo y uno no normativo. Entonces el legislativo tiene toda la independencia para actuar. De hecho, lo que tiene que convertirse es un artista. Es un artista de la política. Un artista de la conciliación. Que puede gobernar en minoría. Claro. Y por eso yo le pongo de ejemplo, si se lo puse el día que estuvimos reunidos. Yo tengo un video por ahí que lo que pasa es que no lo tengo aquí, que fue el video de toma de posesión de Leonel Fernández en el año 1996. No, ahí voy a referirme a eso. Cuando Leonel Fernández establece que no es necesario, que no es cierto que un gobierno debe tener el Congreso para realizar una buena gestión. Ahí va, entonces le decía, bueno, entonces el que tiene esa situación de dificultad, lo que tiene que convertirse es un artista de la política, que pueda, o un arquitecto, que pueda diseñar una trayectoria que le permita gobernar en paz. Y te iba a poner el ejemplo, Leonel Fernández, cuando llega con el PLD por primera vez al gobierno, tenía un solo diputado, que era Bauta Roja, que sustituyó a Jaime David, que pasó a ser vicepresidente. Y en el 98 hubo elecciones y el PLD lo que sacó fue 4 senadores. Sí. Y seguía en minoría en la Cámara de Diputados y gobernó en esos 4 años adecuadamente. En el 2004 retornamos al poder con Leonel Fernández a la cabeza y estábamos en minoría también en la Cámara de Diputados y en el Senado teníamos uno. Y pudo hacer las transformaciones que se planteó en ese momento. Oye, teníamos uno, que era José Tomás Pérez, nada más como senador. Y yo creo que ha debido ser el senador más productivo de esa era, porque tiene interesantes proyectos que son los proyectos que hoy en día han normado diferentes ámbitos de la vida social. Bueno, y entonces, fíjate que accionando adecuadamente en el 2004 con minoría en el Congreso, en el 2006 llevó al partido a tener una mayoría congresional. Pasamos del 2004 de 4 senadores a 23 en el 2006. 23 senadores en el 2006. Y una mayoría en la Cámara de Diputados. Es decir que
si bien es cierto que no es la cuestión más cómoda, pero es que hay que emplearse a fondo. Entonces lo que hay que tomar, todos debemos tomar un Valium, estar tranquilito, adecuado y pensar que lo que vamos a servir. Lo que tenemos que pensar que cuando nos presentemos en el espacio donde funciona el Consejo de Regidores, que es la sala capitular, ahí se va a una guerra de ideas, no de tiros, no de pistolas, no de escopetas. ¿Y por qué entonces hacen un llamamiento a los regidores que vayan desarmados, que si o cuánto? Como que Porque- estamos hablando como que está en juego la patria. Bueno, porque justamente lo que han acostumbrado en algunos lugares es desaprensivamente no separarse de su pistola o de su revólver, cuando usted no tiene que ir porque hay una sesión armado. Es más, por demás, voy a proponer, cuando se dé la modificación de la ley 17607, que eso esté normado. Porque que usted no es gente de policía, usted no es gente de seguridad. Que esté normado la utilización de armas. Que no pueda tener que estar armado. No, en es que la ningún, sesión. es que ningún, y eso se permite, que Anda la porra, tú vas a cualquier sitio, van hasta la cinta, hasta el yo cuello, fui ¿no? regidor y nunca tuve armas. Y yo tampoco. Y fui un funcionario que tenía muchas cosas y no ando con arma encima. Pero, ¿Y para qué? ingeniero, y por ejemplo, dentro de todo ese marco de la municipalidad, dentro del marco de la ley, frente al aumento que ha tenido y la importancia que ha adquirido la municipalidad en los últimos años, porque hay que estar claro con eso. La municipalidad ha ido evolucionando, avanzando. Eso te iba a decir, que cuando oí tu comentario inicial, tú decías, porque en la municipalidad, que nos tienen acostumbrado a tal cosa. Ojo, no, vamos a estar claros en lo siguiente. Los gobiernos locales son 155 municipios Sí, y 229 distritos. 129 distritos municipales. A partir del 16 de agosto van Ya a ser- será todo el mundo igual. No, la Constitución es muy clara en eso. A partir del 16 de agosto van a ser 158 municipios, porque hay 3 nuevos O que entran en vigencia. 3 nuevos municipios y 234 distritos municipales. Entonces, eso que tú dices aparece en 4, 5, 6. O sea, no podemos juzgar a toda la municipalidad por lo que ocurre en 4 o 5. Sí, lo que pasa es, ingeniero, que cuando usted me dice a mí que pasan 3 o 4 o 5, pero esos 3 o 4 o 5 son los que manejan mayor cantidad de recursos, entonces ahí la cosa es complicada. Sí, es preocupante. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, nosotros podemos citar algunos 4 o 5 ayuntamientos que son ejemplos en el país, pero son los que reciben menos publicidad, los que menos se publicitan. Pero precisamente Sí. ahí es que viene el problema. El problema es que con la municipalidad la situación grave se está dando, que solamente sale lo negativo. Sí, pero es por la No sale lo positivo. pero es por lo pequeño, por ejemplo. No por ejemplo, importa. nosotros tenemos, no porque lo tengamos aquí, no porque lo tengamos aquí, porque yo lo conozco, es amigo mío, tuvimos, Angiolino está aquí, que es uno de los principales alcaldes, que siempre está valorado como los mejores alcaldes del país. Es decir, cuando hacen mediciones en las alcaldías del país, Angiolino Hermosén de Tamboril aparece entre los alcaldes que tienen mayores propuestas, mejor aplica la ley, el presupuesto participativo. Pero eso no ocurre en la mayoría de las... Pero está bien, lo que te quiero decir es que la mayoría sí ocurre así. Oye, tú tienes, por ejemplo, San José de las Matas. San José de las Matas, que es un elemento Tiene de... noticias positivas. Sí. ¿Y quién lo conoce? Aura Saldaña en Sabana de la Mata. Aura Saldaña tiene buenas propuestas. Aura Saldaña es un punto de referencia. Dentro del Melvin marco. Ramírez Sánchez Melvin tiene Ramírez. buenas soluciones. Walter Musa Walter Musa. en Puerto Plata fue reelecto. ¿Qué te digo? Hanoi Sánchez en San Juan. Pero, por ejemplo, precisamente, entonces, dentro de ese... Entonces, lo que hay es, oye, lo que yo le he aconsejado a ellos es que a partir de este periodo, ellos tienen que concentrarse a comunicar más lo que hacen. Claro, porque antes, en vez de un presidente de FEDOMO, un secretario general de FEDOMO, aparecer frente, claro, la solidaridad siempre debe estar, si un elemento que debe tener todo ser humano es ser solidario a la hora de que hay. Pero uno ve solamente, por ejemplo, FEDOMO, que cuando aparece, por ejemplo, que lleva a la justicia, pero vamos a hacer, también como llevamos a la justicia, vamos a salir a promover un alcalde que lo esté haciendo bien No, antes mira, de que... la próxima vez que vuelva acá, te voy a traer una colección de escritos y de folletos de buenas prácticas municipales, Pero- que lo ha publicado FEDOMO. Claro, pero que tiene que Entonces, proyectar eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mi gran crítica a la municipalidad
es que los recursos que manejan las grandes instituciones de la municipalidad no lo están utilizando para promover lo que hacen sus alcaldes. Sí, 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 es así. Porque entre 5 cosas malas, tú vendes 20 cosas buenas. Yo hice un recorrido, por ejemplo, por la sierra, y yo me encontré, visité 10 alcaldes en un día. Visité San José de las Matas, visité Jánico, entre otros. Oye, de los 10, Sabana Iglesia, y de los 10 que visité, le preguntaba, ven acá, tú tienes ¿cómo están las deudas del ayuntamiento? Dice, 0 deuda. Nadie lo sabe. No. Ayuntamientos que Pero no sí cogen, salen los ayuntamientos que tienen deuda, que tienen tienen deuda, lío, que que tienen sí, problemas. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Entonces tenemos, por ejemplo, en el 2012, cuando yo era secretario de Estado en la Centro Ayuntamiento y Poder Ejecutivo, creo que habían 1 o 2 ayuntamientos que cotizaban con la Seguridad Social. Ya hoy tenemos 133 ayuntamientos cotizando con la Seguridad Social y algunos distritos municipales. Ya tenemos un instrumento llamado el Pascal con apoyo de la Unión Europea que permite establecer controles para los ayuntamientos y tiene lo que se llama el SISMAC municipal, que es un Sí, sistema de monitoreo ha sido una que iniciativa, tiene un ranking. Sí, 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 no, una iniciativa maravillosa esa. De un ranking donde establecen los Sí, ayuntamientos sí, sí. que están 100% no es ninguno, porque nadie es Dios, pero 98, 99, 97. No, y eso habla de un buen ejercicio de transparencia, porque ya cuando un ciudadano quiere buscar cualquier información, ahí están colgadas Ahí todas están las informaciones colgados. de todos los ayuntamientos Entonces, del país. es un proceso. Lo que pasa, y yo explicaba eso los otros días, que del 2004 a esta parte, el PLD se embarcó y se metió en la cabeza modernizar el Estado. Y comenzamos a aprobar una cantidad de leyes muy buenas, pero sin el reglamento. Entonces, se pusieron en ejecución de una vez. Y entonces, por ejemplo, la ley de compras y contrataciones. ¿Estaban preparados los ayuntamientos No para esa ley? preparados. No estaban preparados. Si a cualquier alcalde le hacen una auditoría con esa ley de Sí, compras, no, tiene problemas. tiene problemas. Tiene dificultades porque es que la ley es rígida, Muy tiene, rígida. tiene Yo unos no estoy diciendo que parámetros. sea malo. No, no, sino Es que es preparar. claro, hay que crear un esquema de que le permita a los alcaldes empaparse y crear los mecanismos, porque esa ley de contrataciones, y a eso se le suma la ley que todas las cuentas y sus cuentas que hay, eso es un lío grandísimo. Oye, yo te digo a ti, por ejemplo, la cuenta única del Estado, la ley que establece la cuenta única del Estado. ¿Desde cuándo está aprobada? Yo fui ejecutivo, administrador de una institución, y a mí me hacen una auditoría, me hicieron una auditoría que me la publicaron en mayo de este año, del 2010. 6 años después me la publicaron, donde yo no tengo acceso a esos papeles, por suerte que yo guardé mis papeles. Y por suerte que no tengo cosas negativas. No hay ningún Pero ¿qué elemento. debilidad aparece? Aparece como debilidad. Ah, que administró tantos millones sin depositarlo en la cuenta única del Estado. Pero ¿y quién está depositando eso? No hay un reglamento que Ya, no, ya hay muchas instituciones que lo están depositando. Sí, ya de sí, hecho, la pero- institución que yo dirijo ya lo están depositando, pero ya se hizo el reglamento. Cuando yo estaba no había reglamento para eso, pero me juzgan por aquello. Entonces aquí hay muchas cosas que son un poco... Yo no quiero que se sea indulgente con los ayuntamientos. Yo no quiero que le apañen ni le tapen errores ni cosas negativas. Pero sí quiero que los acompañemos a crecer y a fortalecerlo, para fortalecer la democracia. Entonces es por eso que, de alguna manera, cuando se presentan situaciones como esta, que tuve dos partidos, o un grupo de partidos que se ponen de acuerdo para hacer oposición, pero para hacerle oposición a los más chiquitos, ¿por qué no le hacen oposición al gobierno central? Porque no pueden. Entonces quieren hacer ruido con los municipios. Yo le voy a hacer una pregunta, pero para que me la responda después de la pausa. Que me califique el planteamiento en esta materia con relación al acuerdo de la gobernabilidad municipal del presidente del Partido Reformista, que ha sido muy activo, ha estado bien activo con relación al tema, y la posición del PRM en función de la carta que envió a la reunión del comité político, pero después de la pausa. Nos vamos a una pausa y en breve continuamos con nuestra entrevista con el ingeniero Ignacio Tren. Continúen con nosotros. Continuamos aquí. Ingeniero, antes de la pausa le planteaba que me diera su perspectiva de los planteamientos que ha hecho
la oposición con relación a la regla de oro o el pacto por la gobernabilidad municipal. El presidente del Partido Reformista ha estado bien activo con relación a la imposibilidad de generar este acuerdo, y también el PRM ha expuesto también su posición de no participar en este. Finalmente, ¿cuál sería la conclusión que el PLD plantea? ¿Que cada cual vaya con su mayoría o que finalmente en la sala, qué se plantea? ¿Cuál es la solución a todo el esquema que está planteado? Mira, es que no hay nada del otro mundo. Simplemente es una cuestión de matemática. En una sala capitular de 5 regidores, el que saque 3 ganó. Donde hay 11, ¿Y eso no sería un elemento de conflicto con lo que, por ejemplo, no, el PLD está orientando, sí, el PLD está claro, orientando a sus regidores de que claro, donde no haya mayoría asuman con claro, nobleza la decisión que emane el órgano, porque es. ellos tienen que estar pendientes que ellos van a estar en ese órgano por los próximos 4 años. Así es. Y que, Ahora, ¿qué estamos? Nosotros somos un bloque de aliados. Con esos bloques de aliados nosotros garantizamos que en el 95% de nuestros ayuntamientos hacemos nuestra mayoría. En el 95% de los ayuntamientos el PLD tiene mayoría. Del PLD. Con los aliados. Del PLD, de los ayuntamientos del PLD y aliados, en el 95% nosotros garantizamos. ¿Y qué número, de qué número estamos hablando más 111. o menos? 111. 75 del PLD, 30 del PRD, son 105, 2 del BIS, son 107, 1 de la UDC, son 108, 2 del partido de Peguero Méndez, PPC, son 110. 2 tiene Peguero Méndez, allá sí, uno en Villa Jaragua y otro en Descubierta. Y en Higüey el PLR de Amable. Amable tiene 1. 1 en Higüey, son 111. En esos 111, nosotros en 109, creo que solamente tenemos problemas en la Romana, que tenemos una diferencia ahí. Y aún así podemos lograr la mayoría. ¿Qué puede pasar? Que con lo activo que están estos partidos le oferten a un aliado. Nosotros tenemos una llamada. Sí. Tenemos una llamada del secretario de Asuntos Municipales del PRM. Grullón Moronta. El doctor Grullón Moronta, que va a dar su perspectiva con relación a la postura del PRM de cara a este. Buenas tardes, don Héctor. Buenas tardes. Lo tenemos. Buenas tardes. No tenemos retorno aquí, si nos pueden dar, se cayó la llamada. Bueno, estamos haciendo el intento de sí. ver las perspectivas. La consideración buenas, don de algunos Héctor. partidos de hablar de regla de oro es completamente inconsistente, porque esa opinión va en contra de la democracia interna de los ayuntamientos, que tienen un gobierno compuesto por 2 instancias, 2 órganos, la alcaldía y el consejo de regidores. Y no se puede pretender que sea el alcalde quien preseleccione al presidente del consejo de regidores para que entonces los demás regidores voten a favor de la candidatura elegida por el alcalde, porque eso no es lo que la ley establece, porque son 2 órganos que, aunque deben trabajar en armonía, cada uno tiene su función. La función del Consejo de Regidores es, además de la normativa, es la de fiscalizar lo que hace el alcalde como administrador del ayuntamiento. Si el alcalde tiene que administrar fondos públicos y la ley quiere que el Consejo de Regidores fiscalice esa administración, no podemos poner a que el alcalde elija quien lo va a fiscalizar, porque eso
viene ya para adulterar la finalidad de la ley, que es tener un organismo de fiscalización. Entonces entendemos que las pretensiones de algunas personas y partidos se encuentran incluso desfasadas. Esa posición 20 años atrás era naturalmente procedente, porque el Consejo de Regidores de entonces, que se le llamaba Sala Capitular, tenía funciones administrativas, pero con la nueva ley las funciones fueron separadas y ahora el Consejo de Regidores debe jugar su papel como un organismo independiente de la sindicatura o alcaldía y ser al mismo tiempo vigilante de la transparencia y de la buena administración de los fondos públicos. Por esa razón, la regla, contrario a ser de oro, será de otra naturaleza. Esa regla de permitir que el alcalde elija al presidente de la sala no es de oro nada, contrariamente es antidemocrática y contrario al espíritu de la ley. Don En ese Héctor, sentido, nosotros opinamos de esa manera como Partido Revolucionario Moderno. Es bueno aclarar que no se trata de que favorezcamos que no haya colaboración y que no se bloquee las buenas iniciativas del alcalde. Todo eso se puede hacer muy bien, sin perder la función de ser y mantenerse siendo un órgano fiscalizador. don Héctor, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha, don Héctor? Don Héctor, yo quisiera hacerle una pregunta, si nos pueden ayudar con el retorno del audio para hacerle una pregunta. Don Héctor. Ah, ¿se cayó? ¿Se cayó la llamada? Nos hubiese gustado hacerle una pregunta, don Héctor, que si ya en virtud de lo que él plantea, si el PRM se va a abocar a presentar candidaturas a presidir la sala en todos los municipios y distritos municipales del país. Pero, No, pero que nadie le ha impedido ese derecho a ellos. Y además, ¿quién ha dicho o le ha pedido a los regidores que no sean fiscalizadores? Nadie ha dicho eso. Nadie absolutamente ha dicho eso. Lo que se estaba tratando era de que los partidos políticos mostrásemos madurez y nos pusiéramos de acuerdo y consensuáramos la sala capitular. No es que complaciéramos ni que tapáramos al alcalde, yo lo dije aquí ahorita. En ningún momento se ha planteado eso. y eso no generaría, por ejemplo, el hecho de que el alcalde tenga un presidente que haya sido propuesto, porque también el acuerdo establece que el alcalde es quien debe proponer a la... No necesariamente. Pero eso No necesariamente. no lo establece el acuerdo. Porque el acuerdo Lo que establece... quiero decir es, mira, es la esencia del pacto. Porque lo que se da en la práctica... Oye, aunque le ha puesto regla de oro, la esencia es garantizar la gobernabilidad. Lo que se da en la práctica es que los consejos municipales aprueban la presidencia de quien propone al alcalde, porque también tenemos que estar claros. Hay una situación a lo interno de las salas capitulares, que los regidores, ya sean de un partido o de otro, no quieren entrar en confrontación con los alcaldes por todo lo que se envuelve alrededor de eso. Entonces, si a eso le sumamos de que va a haber una orden institucional de que deben apoyar el alcalde, eso que no generaría una situación de complicidad. Es que no tiene que ser el alcalde. Lo que debe ser es un regidor electo consensuado con el alcalde. O sea, que el alcalde pueda participar. De hecho, hay muchos alcaldes que ya lo que hacen es que fabrican su mayoría. O sea, no que fabrican su mayoría. Que consensuan con... Esencialmente, o sea, generalmente, cuando un alcalde gana, tiene mayoría en el consejo. Lo que ha pasado en esta ocasión es que con los acuerdos y alianzas que hubo, hay una dispersión muy grande de regidores. Y usted encuentra ayuntamientos que tienen 5 regidores y cada uno pertenece a un partido diferente. Entonces es un abanico muy grande. ¿Y qué es lo que se da? Entonces, acuerdo. Yo conozco el caso, por ejemplo, de Vicente Noble,
que el alcalde Vicente Noble, Sabín, va ahora para su tercer periodo. En los 2 periodos anteriores no ha podido casi ejercer sus funciones, ha estado maniatado. ¿Por qué? Porque hay un regidor, que es un ingeniero, que impone, normalmente que tiene un consenso con todos los otros 2 regidores, y si no se hacen cosas que ellos quieren que se hagan, no funciona el ayuntamiento. Ya, Entonces, lo que se trata es de adecentar esto para que hayan 2 niveles reales de gobierno. para oírnos definitivamente, entonces, el PLD va en los lugares que tenga mayoría, va a plantear su mayoría, y en donde el PRM y los demás partidos tengan su mayoría, que ejecuten su mayoría. Sí, pero ¿eso qué va a causar? Nosotros estamos en el gobierno, después que no griten. ¿Cómo es que después? Que estamos en el gobierno, después que no griten. Bueno, eso es serio. Con eso nos despedimos. Gracias, ingeniero, por tomar el día para venir a conversar con nosotros. Esperemos que el próximo 16 de agosto todo transcurra en normalidad y que vayan los alcaldes y los regidores Nosotros queremos la fiesta de en manera paz. ecuánime y tranquilo y sin armas. Exactamente. Nos vemos el próximo martes. Gracias por estar con nosotros.